La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, más conocida como Lazarillo de Tormes, es una novela española anónima, escrita en primera persona y en estilo epistolar, cuyas ediciones conocidas más antiguas datan de 1554. En ellas se encuentran de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su nacimiento y mísera infancia hasta su matrimonio, ya en la edad adulta. Es considerada precursora de la novela picaresca, por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos y la ideología moralizante y pesimista. Lazarillo de Tormes es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento, de la que se muestran sus servicios y actitudes hipócritas, sobre todo las de los clérigos y religiosos. Hay diferentes hipótesis sobre su autoría. Probablemente el autor fue simpatizante de las ideas eramistas. Esto motivó que la Inquisición la prohibiera y que más tarde permitiera su publicación, una vez expurgada. La obra no volvió a ser publicada íntegramente hasta el siglo XIX. El género de la obra se trata de una novela de autoformación y picaresca, de estructura aparentemente simple, pero en realidad muy compleja. Es una carta destinada a vuestra merced, tratamiento que implica a alguien con superior condición social, y está motivada por el caso, hecho del cual éste ha oído hablar y cuya versión personal pide a Lázaro, parte implicada en él, le explique. Así que debe ser una especie de confesión, y el personaje es un alto dignatario eclesiástico, quizá el arzobispo de Toledo, que ha oído de los extraños rumores que circulan sobre la extraña conducta sexual de Arcipreste de San Salvador, como llegamos a saber al fin del libro, según los cuales éste estaría amancebado con la mujer de Lázaro. Fuentes. El Lazarillo se ha relacionado con las siguientes obras: El Asno de Oro, cuarto libro del esforzado caballero Reinaldos de Montalbán, Procesos de cartas de amores, Cuentos folclóricos, Confesiones de Agustín de Hipona. Continuaciones. Segunda parte de Lazarillo de Tormes, también anónima, publicada por primera vez en Amberes en 1555, sin nombre del autor. Nicolás Antonio cita a Cardoso para atribuirla a un tal fray Manuel de Oporto. Tuvo escasa acogida entre los lectores, ya que en vez de mantener la línea realista y picaresca del libro original, convirtió la historia de Lázaro en una fantasía alegórica lucianesca, en la que el protagonista se convierte en atún. Se casa con una atuna y tiene hijos tan peces como el padre y la madre, sosteniendo en la corte de los atunes todo tipo de guerras como jefes de los mismos contra otros pescados. Posiblemente el desconocido autor, que quizá era un español establecido en Flandes, quiso aludir en estos episodios a personajes y circunstancias de la vida española de la época, pero la sátira no tuvo éxito y solamente se reimprimieron en Milán en 1587 y 1615, junto con el primer Lazarillo. Esta segunda parte se divide en 18 capítulos. Segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes, de Juan de Luna. Esta obra, mucho más cercana que la anterior a la naturaleza realista del primer Lazarillo de Tormes, fue publicada por primera vez en París en 1620. Su autor, Juan de Luna, era un toledano protestante que vivió enseñando el idioma en París y Londres, donde compuso y editó bastantes obras sobre esta materia. Al leer la segunda parte de Lazarillo, se enfureció tanto que decidió escribir otra mejor. Lo cuenta en el prólogo de la suya, que dice así: segunda parte de la vida de Lazarillo de Tormes, París, 1620, reimpresa en Zaragoza, pero París, en 1652, con variantes textuales, una de ellas, por ejemplo, no prometer ya la tercera parte. La obra va a continuación de la obra original, que le sirve de inspiración y que Luna, su admirador, editó también. El autor justifica su obra en la escasa calidad de la primera continuación, lo que le impuso como toledano y conocedor del ambiente de la obra a elaborar otra más digna y realista. El Lazarillo de Luna fue dedicada a la princesa Marqueta de Rohan y se divide en 16 capítulos. Ambiente o región donde se desarrolla la obra. La novela se desarrolla en Salamanca, el Toledo y en los pueblecitos de sus alrededores, lugar donde están ubicados las distintas casas de sus amos.
Época en que se desarrolla la obra, en los años 1550, en la cual predomina la sociedad española. Situación histórico-social de dicha época. La situación de dicha época era en la que existían los amos y los esclavos, donde la clase menos afortunada, que son los pobres, eran los esclavos, y los de clase alta o los ricos eran los amos. Pero ¿refleja la obra esta situación histórico-social? La verdad es que sí, por la vida que lleva Lázaro cambiando de un amo a otro en busca de un mejor trato y de su felicidad. Los personajes. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en esta obra? ¿Cuáles son los rasgos característicos de cada uno de ellos? Lazarillo de Tormes, de clase baja y vagabunda. Es astuto, dependiente para poder subsistir y un pícaro. Tomé González, padre de Lázaro de Tormes. Antonia Pérez, madre de Lázaro. Zaide, padrastro de Lázaro. Un negrito, es el hermanastro de Lázaro, hijo de la madre de este y de Zaide. El ciego, primer amo de Lázaro. El ciego era tramposo y avaro. Lázaro lo deja, ya que éste no le traía la felicidad que él buscaba, la comida. El clérigo, es el segundo amo de Lázaro. Este representa la corrupción del clero, ya que este es avaro, guardaba el pan de la misa en un arca para comérselo él solo. El escudero es el tercer amo de Lázaro, representa las falsas apariencias de la época. Lázaro pensaba que él era un hombre rico y de muchos bienes, pero luego se da sorpresa de que es todo lo contrario. El fraile de la Merced, este es el cuarto amo de Lázaro, es el amo que le da a Lázaro su primer par de zapatos. Las ansias de Lázaro en este momento no eran por mujeres, sino por comida. El buldero, este es el quinto amo de Lázaro. Él fue el amo más falso e inescrupuloso que tuvo. Este representaba la falsa religiosidad. El buldero vendía bulas solamente para lucrarse de las ganancias, y este convencía a la gente para que las comprara. El maestro de pintar panderos. El pintor es el sexto amo de Lázaro, pero estuvo muy poco tiempo con él. El capellán, séptimo amo de Lázaro. Es un oportunista que se vale de las otras personas para recibir unos beneficios. Este le ofrece el primer trabajo con sueldo a Lázaro. El alguacil, octavo amo de Lázaro. El alguacil representa la ley en aquella época. El arcipreste de San Salvador, noveno y último amo de Lázaro. Este es el amo que le consigue la esposa a Lázaro. La criada del arcipreste de San Salvador, mujer con la que Lázaro se casa, y la que le trae parte de la felicidad a él. Los cambios en la personalidad de Lazarillo de Tormes. El protagonista cambia y evoluciona, pues su personalidad se va formando según experiencias y los hechos que vive. Al principio de la novela es un niño que no tiene conocimientos de la vida, al que sus amos juegan malas pasadas, pero a medida que pasa el tiempo, aprende a espabilarse por sí solo y se vuelve más astuto para conseguir comida, aunque esto le provoque la ira de sus amos. Las experiencias que más contribuyeron y enseñaron a Lazarillo a formar su personalidad se produjeron en los 3 primeros capítulos, coincidiendo con su periodo de aprendizaje y de formación de su personalidad. Lázaro empezó su aprendizaje con el golpe contra el berraco, por parte de las burlas tradicionales. Después, con el golpe que le da en la cara con el jarro de vino su amo el ciego. Cuando abandona al ciego, le hace pagar por todo lo que le ha hecho. Ahí demuestra que ha adquirido la facultad de la venganza. Con el clérigo, busca la forma de comer, y al no poder usar las tácticas que con el ciego, usa otras nuevas, momento en que evoluciona su personalidad y su pensamiento. Con el escudero aprende que las apariencias engañan y que uno tiene que espabilarse por sí mismo para comer. Con los otros amos no aprende muchas cosas, hecho que se identifica con un paralelismo entre lo que aprende, la extensión de los diversos tratados y su estancia con los diversos amos.
Hay que destacar la experiencia que vive con su esposa y el arcipreste, pero esto no puede considerarse dentro de su aprendizaje ni formación de su personalidad, porque Lázaro ya es una persona adulta.